Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias a los que se están conectando. No sé si también por ahí hubo alguien que se estuvo conectando con nosotros a la sesión anterior. Damos aquí un par de segunditos para que se terminen de conectar. Vamos a estar ahorita platicando sobre algo bien interesante que es el tema de tokenización, el tema de tecnología blockchain y pues también vamos a hablar sobre casos de éxito y de uso, ¿no? Porque creo yo que muchas veces pasa que, al menos en tema de blockchain, etcétera, a veces hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas ideas, pero pues se quedan en ideas, ¿no? "Oye, pues se podría hacer esto, podríamos, ok, está bien, pero bueno, creo que hoy lo vamos a aterrizar con un experto que ahorita voy a presentar. Y bueno, si les parece bien, y para dar inicio con esta pues sesión, me gustaría pues presentarles a Leandro Davo, quien es director de ecosistema en Latinoamérica de Avalabs o de Avalanche, que es una de las principales pues empresas bueno, que tienen pues, su propia blockchain. Igual ahorita le cedo la palabra a él para que pues nos platique exactamente qué es Avalabs, qué es Avalanche, etcétera. Y bueno, pues nada, Leandro, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Les recordamos que vamos a estar eh, grabando esta plática y pues también la van a poder ver de manera posterior en nuestro canal de YouTube. Entonces, Leandro, pues buenos días, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y si te parece bien, te cedo la palabra también para que puedas compartir y bienvenido. Hola Roberto, bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a este espacio. La verdad que es un honor compartir con ustedes un poquito sobre esto que bien introdujiste, sobre el tema de blockchain, la tokenización, bueno, vamos a hablar un poquito de distintos casos de uso en ese sentido, de algunas de las dificultades que se enfrentan para este tipo de dinámicas. Y también, bueno, algunas, digamos, soluciones para esas dificultades que se plantean desde el ecosistema y en particular desde Avalanche, que es de donde me toca hablarles el día de hoy. Así que si me dan un momentito, ya les comparto pantalla y comenzamos. Creo que no te escuchamos, Leandro. Creo que se fue tu audio. Lo pusiste creo que en mute. A ver, ahí me escuchás. Sí. Me parece que cuando comparto pantalla hay algún inconveniente, entonces no hay ningún problema porque era simplemente para guiar la conversación nada más, así que la seguimos así de manera más informal. Ah, qué raro. Ok, va. Sí, la verdad que sí, no sé qué inconveniente hay, pero bueno, igualmente cualquier cosita les puedo luego compartir el slide para quien lo desee, pero no contiene nada que no les vaya a comentar, así que no se hagan problema. Súper. Este, Les comentaba, bueno, que soy líder de ecosistema para Latinoamérica y España, para lo que es el mundo de habla hispana de Avalanche. Donde yo trabajo es en Avalabs, que es una empresa desarrolladora que fue la que dio el desarrollo inicial de la blockchain de Avalanche. En el año 2018 comenzó el desarrollo y salió a mainnet en el año 2020. Eh, y hoy todavía tiene un rol muy importante dentro del ecosistema de Avalanche, que aunque Avalanche es una blockchain abierta y sin permisos, totalmente disponible para que cualquiera pueda interactuar con ella, bueno, Avalanche tiene el rol de fomentar
su adopción, de fomentar digamos, la difusión de para qué sirve la tecnología, para qué casos de uso se puede aprovechar. Y bueno, esto justamente es lo que nos atrae el día de hoy en este espacio, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de tokenización, comenzando en principio por qué es la tokenización, ¿no? Para quienes no estén en el tema de blockchain, de criptoactivos, de activos digitales. Tokenizar un activo cualquiera es el proceso de utilizar la blockchain y contratos inteligentes para crear activos digitales que representan la propiedad o derechos asociados a ese activo subyacente. Ese activo puede ser realmente cualquier cosa. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero puede ser desde bienes inmuebles, activos financieros, infinidad de, bueno, obras de arte, infinidad de activos del mundo real que se pueden representar digitalmente en una blockchain mediante estos tokens. La característica que tienen las redes blockchains, para quienes no estén al tanto, es en principio que, bueno, como concepto general, son redes que funcionan en Internet. Cualquiera con acceso a Internet puede interactuar con ellas de manera totalmente libre, en el caso de las blockchains abiertas, o estando dentro de una whitelist, de un listado determinado para el caso de las blockchains permisionadas. Lo interesante de las blockchains, a diferencia de otros sistemas que pueden basarse en bases de datos más tradicionales, es que las blockchains son sistemas distribuidos, no hay un único servidor donde se aloja este sistema, sino que son sistemas distribuidos con muchos nodos que participan en llevar adelante esta base de datos, en mantenerla y en llevar copias a sí mismo de esta base de datos de manera descentralizada y distribuida, y eso evita que haya un único punto de falla, con lo cual no ocurre el caso como existen muchos, en la mayoría de los servicios centralizados, que bueno, al tener dificultades un servidor donde están alojados estos servicios, bueno, se pone en riesgo tanto la integridad de los datos como la prestación propia del servicio, ¿no? Otra de las ventajas es que las blockchains son tienen variantes que son abiertas, libres y accesibles para cualquiera, y asimismo tienen variantes que son para usos corporativos, por ejemplo, permisionadas y con las cuales puede interactuar un determinado número de personas que estén habilitadas para ello. Otra de las ventajas que tiene es la transparencia, porque todas las operaciones que se hacen en las blockchains son absolutamente transparentes y auditables, y además son muy eficientes, especialmente para este tipo de cuestiones que nos traen hoy a la conversación, que es la tokenización de activos y qué tipo de transaccionabilidad puede haber con este tipo de activos, ¿no? Para darles un pantallazo general de qué estamos hablando en términos de tamaño del mercado, específicamente de activos tokenizados, o sea, no de criptoactivos, de activos nativamente digitales, sino de activos, como le llamamos, del mundo real, que se representan en tokens mediante este sistema de tokenización. Actualmente hay unos 25.000 millones de dólares en activos tokenizados, y las proyecciones para el año 2030, de acuerdo a informes del Citibank y de Boston Consulting Group, rondan entre 4.000 y 16.000, entre 4 y 16 billones de dólares, o sea, millones de millones, ¿no? Billones latinos estoy hablando. Así que estamos hablando que hacia 2030, según estas proyecciones, estamos hablando de un crecimiento de este espacio que ya no es nada menor, con 25.000 millones de dólares en la actualidad, pero estaríamos hablando, si se dan estas proyecciones, de un crecimiento de alrededor de 100 veces en el tamaño de este mercado. Así que realmente hay una expectativa muy grande sobre los desarrollos en este ámbito de la industria. En cuanto a ejemplos de tokenización de activos que le llamamos activos del mundo real o activos off-chain, para distinguirlos de los activos que son meramente digitales, como son las criptomonedas, estamos hablando de, por ejemplo, en un segmento podemos hablar de
obras de arte, de coleccionables de todo tipo que se ven representados también mediante estos tokens en las blockchains, de propiedad intelectual, de propiedades inmuebles, de títulos de deuda, ya sea pública o privada, de inversiones alternativas de tipo financiero, de participaciones en sociedades o en fondos de inversión, en venture capitals. La verdad que hay una infinidad de activos que se pueden tokenizar y que de hecho se están comenzando a tokenizar hace varios años. Y vamos a conversar un poquito de las particularidades que tienen cada uno de ellos, pero en general, como para tener en cuenta, los beneficios de la tokenización pasan por varias cuestiones que aplican a todo este tipo de activos, ¿no? En principio, el hecho de tokenizarlos y de poder transaccionarlos dentro de una blockchain eh, a este tipo de activos les aporta, por empezar, mucha mayor liquidez, porque hay activos que por su propia naturaleza no son líquidos y al representarlos mediante estos tokens en una blockchain se vuelven líquidos de esta manera y se pueden transaccionar con mucha más fluidez. Lo mismo, otra de las ventajas es la liquidación instantánea de las transacciones que se operan en la blockchain. No hacen falta, al tokenizar los activos, no hace falta contar con intermediarios que funcionen como agentes de liquidación de las transacciones, de liquidación o de compensación, como son comunes en el sistema financiero tradicional, porque simplemente al interactuar con la blockchain, al transaccionar con estos activos, se registran en la cadena de bloques estas transacciones sin necesidad de intermediarios y de manera inmediata, con lo cual el settlement, la liquidación de las transacciones se da de manera instantánea. Eh, Otra de las ventajas, potencialmente, de acuerdo a cómo se maneje, es la capacidad de autocustodia de los activos, que no hace falta contar con un tercero que actúe como custodio de los activos, sino que cada persona, cada empresa, cada titular, cada usuario, digamos, de la blockchain puede ser custodio él mismo de este tipo de activos, así de la misma manera que con los activos puramente digitales, como ser las criptomonedas. Lo mismo sucede con los activos tokenizados. Permite un acceso mucho más amplio, porque como requisito simplemente tener un acceso a Internet bueno, y el software necesario para interactuar con las blockchains, permite que mucha gente ya sea que no está bancarizada, que no tiene acceso a un broker o a distintas herramientas del sistema financiero tradicional, con mucha simplicidad puede acceder tanto a invertir en este tipo de activos, como incluso para empresas, para emprendedores, a tokenizarlos y acceder a un mercado mucho más amplio, ¿no? Y otra de las ventajas de los activos tokenizados respecto a su comparativo del mundo tradicional es que se pueden negociar permanentemente 24/7, todos los días de la semana y a toda hora. Los mercados funcionan porque no tienen las limitaciones del sistema financiero tradicional con determinados días y horarios en los que operan, ¿no? En blockchain se opera permanentemente. Para darles algunos ejemplos y que no quede en algo tan abstracto lo que les estoy comentando para quienes no están en el tema, vamos a hablar de ejemplos concretos de activos y objetos que se pueden tokenizar y que de hecho son tokenizados en este momento en la industria blockchain. Quizás el más reconocido, el más famoso, digamos, es el de las obras de arte con los NFTs. Los NFTs son Non-Fungible Tokens, las siglas en inglés, o sea, tokens no fungibles, que lo que indica la no fungibilidad es que estamos hablando de tokens que no son intercambiables unos por otros, como en el caso de los tokens fungibles, que sí son iguales unos a otros, ¿no? En el caso de los no fungibles, cada uno es único y diferenciado de los demás. Y esto es muy, muy comparativo con lo que es una obra de arte, ¿no? Por eso esta funcionalidad de los tokens no fungibles se ha utilizado mucho para las obras de arte, para representar las obras de arte, ya sean las obras de arte físicas representadas mediante estos tokens, o las obras de arte generadas ya digitalmente que también se registran y se certifican mediante estos tokens no fungibles. Para el caso
de las obras de arte tradicionales, eh, una dinámica muy interesante que se da mediante la tokenización, que es bastante único de este sistema y que no estaba disponible anteriormente, es la posibilidad de fraccionar los derechos sobre las obras de arte. Con lo cual se pueden generar una cantidad determinada, un número determinado de tokens representativos de una determinada obra de arte, y esos tokens ofrecerlos en el mercado, y a su vez del lado de inversores que estén interesados en invertir en los derechos sobre estas obras de arte, bueno, pueden comprar, adquirir una parte proporcional de estas obras de arte con un monto muchísimo menor de lo que fuera necesario para adquirir una obra de arte física en su totalidad, que no es fraccionable, ¿no? Este es uno de los beneficios de este sistema, y se está utilizando mucho para obras de arte de gran valor, para permitir a gente que puede invertir en este mercado que normalmente era inaccesible, bueno, con montos mucho más bajos. Lo mismo se da para objetos de colección, con el mismo tipo de dinámica. Otro de los sectores donde la tokenización tiene mucho auge y está asociado con lo que hablábamos anteriormente, es en el ámbito de la propiedad intelectual. Eh, la propiedad intelectual, eh, para quienes no estén al tanto, bueno, quienes no manejen este tipo de derechos, estamos hablando de lo que son principalmente, bueno, derechos de autor o copyright, según el país en el que nos encontremos. Lo mismo, de la misma manera, derechos sobre marcas, derechos sobre patentes, este tipo de derechos de creaciones del intelecto humano, ¿no? Este, y en este caso, la propiedad intelectual tokenizada permite abrir las puertas a una mayor participación de los inversores, también a partir de la propiedad fraccionaria, porque se puede tokenizar o una parte o el 100% de una determinada propiedad intelectual, y esto ofrecerlo en el mercado. Eh, y desde el punto de vista de quien es titular de los derechos de propiedad intelectual, bueno, puede acceder a un financiamiento basado en este tipo de ofrecimientos fraccionados. Y para los inversores es también muy interesante, porque pueden acceder de nuevo con un ingreso mucho más bajo que lo que sería necesario mediante herramientas tradicionales, acceder a la participación correspondiente a los ingresos o beneficios que generen este tipo de derechos. Eh, Otro de los casos muy en auge actualmente, y que se pronostica su crecimiento de manera exponencial para los futuros años, es el de la tokenización de bienes inmuebles. En este caso, lo que se hace es representar mediante tokens registrados en la blockchain activos inmobiliarios como propiedades, que, bueno, al tokenizarse se pueden representar también de manera completa o fraccionada. Lo más habitual es esta modalidad fraccionada, porque de nuevo baja el límite el límite mínimo de acceso, y lo permite, hace que se permita un acceso mucho más masivo a este tipo de inversiones. Eh, y a su vez permite comprar y vender estas porciones más pequeñas de una manera, como habíamos hablado, mucho más líquida que con las herramientas tradicionales. Otro tipo de activos que se pueden tokenizar es el capital societario. Eh, en este caso estamos hablando de capital social de empresas, que pueden ser pequeñas startups que usen esta modalidad para obtener financiamiento, o incluso de grandes corporaciones. Las empresas pueden reunir capital y emitir tokens que representan el capital correspondiente, y alternativamente las empresas con inversores existentes pueden emitir tokens que representen sus acciones prorrateadas para también obtener los beneficios de esta mayor liquidez. Eh, y cada clase de acciones, que pueden ser ordinarias o pueden ser preferentes, y cada una como existen según los estatutos de las empresas, puede estar representada por un token diferente, que a su vez otorgue derechos de voto, que otorgue derechos a participar de los beneficios económicos de la empresa, y demás, ¿no? Este,
Otra de los tipos de activos que se están tokenizando son los relativos ya más a inversiones de capitales de riesgo o instrumentos de deuda. En el caso de los capitales de riesgo, venture capital, como se los conoce en inglés, bueno, se permite la creación de mercados secundarios para este tipo de activos con muchísima mayor liquidez de la que tienen normalmente, porque normalmente, bueno, quienes invierten en este tipo de capitales de riesgo son personas, bueno, que es muy especializadas, empresas muy especializadas en este segmento del mercado, y para el inversor, digamos, normal, corriente, digamos, son inversiones realmente inaccesibles estas, ¿no? De poder acceder a una inversión de capital de riesgo en empresas, en startups, especialmente, bueno, vinculadas al área tecnológica, pero no solo esas, ¿no? Que normalmente cuando llegan a estar disponibles para este tipo de inversiones, para el acceso al público masivo, ya en etapas mucho más avanzadas del desarrollo, y bueno, ya estamos hablando de otro tipo de inversión, ¿no? Con otro tipo de riesgos, con otro tipo incluso de resultados potenciales. Así que al permitir la tokenización de estos activos y de las participaciones en estos fondos de capital de riesgo, bueno, se le aporta liquidez a este tipo de productos financieros que realmente eran inaccesibles. En cuanto a los instrumentos de deuda, bueno, de la misma manera que hablábamos de la emisión de tokenizada de acciones, bueno, se puede recurrir a la emisión de títulos de deuda, en este caso emitidos por empresas, que se pueden tokenizar y, bueno, acceder de nuevo a un mercado muchísimo más amplio, muchísimo más líquido, e incluso se pueden generar instrumentos dentro de la blockchain para la emisión de pagos periódicos, de cupones, de manera totalmente automatizada a los tenedores de los tokens. Eh, Entre las principales ventajas de la tokenización y de la blockchain en general para este tipo de activos, podemos hablar de la automatización y de la reducción de costos, que este es un elemento muy, muy importante a tener en cuenta, porque no solo al tokenizar un activo lo estamos representando digitalmente, sino que también al estar representado digitalmente en una blockchain, estos tokens pueden ser utilizados en conjunción con los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son programas que se programan también dentro de las blockchains, al igual que los propios tokens, y lo que permiten es automatizar transacciones y transferencias de estos activos. Se ejecutan determinadas acciones preprogramadas cuando se cumplen determinadas condiciones determinadas en el propio código del contrato inteligente. Con lo cual, de esta manera se pueden automatizar procesos de emisión, de administración, de liquidación de activos, y a la vez en todos estos procesos se reduce la necesidad de proveedores de servicios externos, de intermediarios, con lo cual también bajan los costos para todo este tipo de operaciones y se hacen muy, muy transparentes porque son todas auditables dentro de los registros de la blockchain, que como habíamos comentado anteriormente son públicos, son auditables. Otra de las ventajas de la tokenización para este tipo de activos es la transparencia y la auditabilidad. Y en este sentido, ampliando un poquito sobre lo que mencioné brevemente antes, hay que tener en cuenta que cualquier transacción que implique activos tokenizados en una blockchain pública es públicamente visible y por tanto auditable por cualquier persona, ¿no? Ya sean entes gubernamentales de control o los propios usuarios del sistema o terceros incluso. Con lo cual, la blockchain tiene un potencial muy importante de mejorar la mecánica, por ejemplo, de evaluación y los informes detrás de los propios activos tradicionales. Muchas veces, por ejemplo, para los inversores inmobiliarios, hay muchas dificultades para determinar cuál es la evaluación actual de una propiedad. Y con este tipo de mecánicas que consisten en la tokenización de este tipo de activos, bueno, se accede a toda la información de las transacciones de estos
de estos activos, ya sean en su totalidad como habíamos hablado, de forma fraccionada, y se pueden auditar todas las transacciones dentro de la blockchain y determinar, por ejemplo, evaluaciones mucho más ajustadas a la realidad, porque toda la información es trazable, digamos. Esto, asimismo, al aprovechar este tipo de computación distribuida, lo que permite es generar documentos en línea y programas, mediante el desarrollo de programas que aprovechan toda esta información que es verificable en la blockchain, permite estandarizar conjuntos de datos, eh, ya sea para activos de alto valor o para activos de baja evaluación. Bueno, se puede obtener una transparencia y una auditabilidad en tiempo real de todas las transacciones y sus valuaciones, ¿no? Cuál es su valor liquidativo, o incluso, por ejemplo, para auditar carteras de inversión, fondos de inversión que inviertan en este tipo de activos tokenizados. Es mucho más sencillo de auditar cuáles son las tenencias, cuál es la cartera, cuál es el valor liquidativo de esa cartera, de un fondo de inversión, cosa que normalmente para los usuarios es realmente, y para los inversores, ¿no? Es realmente muy dificultoso, y con estas herramientas se hace absolutamente transparente. Otro de los beneficios de la tokenización es la accesibilidad y la inclusión. Un poquito, bueno, me refería a esto anteriormente, porque realmente esta dinámica tiene el potencial de democratizar el acceso a los mercados de capitales y a todo tipo de mercados, como decíamos, a los de inversiones alternativas, a los de real estate, realmente cualquier tipo de activo que pasa por este proceso se vuelve muchísimo más accesible para el público general. Y no solo esto es beneficioso para los inversores que aporten su patrimonio en este tipo de inversiones, sino para quienes desean, bueno, levantar capital con este tipo de instrumentos, ¿no? Que pueden acceder a un mercado muchísimo más amplio. En cuanto, también otra de las ventajas que ofrece la tokenización es la interacción y utilidad. Y con esto nos referimos a que los poseedores de tokens en una blockchain, eh, al estar individualizados dentro de la blockchain, por ejemplo, mediante la utilización de los exploradores de las cadenas de bloques, uno puede determinar cuáles son las direcciones de los titulares de determinados activos. En el caso, por ejemplo, de blockchains permisionadas, en las cuales cada una de las direcciones está individualizada a una persona previamente identificada, de acuerdo a normas de compliance, de KYC o AML, se puede saber cuál es la persona o empresa que adquirió por ejemplo, un determinado bono o una determinada acción tokenizada dentro de una de estas blockchains permisionadas, y de esa manera se puede interactuar con los titulares de un determinado título de manera directa, ya sea para otorgarles beneficios por haber participado de esa inversión, para permitirles las votaciones en sistemas de gobernanza, para habilitarlos no sé, a participación de eventos exclusivos. Se suele utilizar esa dinámica para dar beneficios, digamos, a quienes son titulares de un determinado activo. Otra de las ventajas es, como me refería anteriormente, la mayor liquidez y la productividad de los activos, que a esto no me había referido, y vamos a entrar un poquito más en este punto. No solo los activos, al estar tokenizados, permiten un mayor fraccionamiento, como habíamos comentado, y de esta manera alcanzar una base de inversores más amplia, sino que la tokenización también permite que haya un mercado secundario mucho más líquido, más transparente, más eficiente, que estos activos tokenizados se puedan negociar en un mercado secundario, mediante plataformas de intercambio, de nuevo, sin intermediarios, con muy bajos costos, y haciendo líquidos
a muchos activos que de otra manera no lo serían. Y no solo se permite el intercambio de estos activos, sino que también lo que permite la tokenización es, por ejemplo, utilizar estos activos como garantía para obtener préstamos, y multiplicidad de otras actividades financieras que normalmente uno al invertir en la gran mayoría de este tipo de activos en sus versiones tradicionales no le podía sacar ese provecho de manera tan sencilla, ¿no? Por ejemplo, para pedir un crédito contra una inversión alternativa, contra una posesión de acciones de una sociedad. Bueno, eran procesos complejos que requería, bueno, acreditar un montón de cuestiones frente a terceros, muchos intermediarios que verifiquen tanto la tenencia como las valuaciones y demás, y todo esto en la blockchain se ve absolutamente simplificado y permite, por ejemplo, ese tipo de utilización como colateral, como garantía para tomar un crédito de manera instantánea para el usuario. Otra de los beneficios, bueno, es la posibilidad de diversificar carteras, ya que al, al tokenizarse eh, activos tradicionales en los mercados públicos de bonos y otras clases de activos, las, las inversiones realmente se pueden, se puede llegar a una variedad de inversiones muchísimo para a los usuarios minoristas, inclusive, que normalmente no eran accesibles. Otro caso muy habitual de eso, de ese caso, es el de las obras de arte que hablábamos al inicio de la conversación. Realmente era muy limitado el perfil de inversor que podía acceder a inversiones de bellas artes, digamos, y hoy realmente es algo que es muy accesible de esta manera. En cuanto a las limitantes de la tokenización, principalmente pasan por limitantes de orden técnico, por limitaciones de escalabilidad de muchas blockchains, en cuanto a que la dificultad de procesar la enorme cantidad de transacciones que los mercados tradicionales requieren, y la velocidad en la que se pueden procesar estas transacciones. Habitualmente las blockchains eran bases de datos bastante lentas para operar. Hoy ya no es el caso. En el caso de Avalanche, que es donde en el ecosistema donde yo me encuentro, realmente es competitivo en cuanto a capacidad y en cuanto a velocidad con los sistemas tradicionales. Eh, y otro de las limitantes son aspectos regulatorios que muchas veces también en algunos sistemas blockchains se veía muy dificultado de regularizar este tipo de dinámicas a las normativas vigentes, y realmente la tecnología se está adaptando para ofrecer soluciones para los casos de mercados regulados que requieren, como habíamos mencionado, aplicaciones de compliance, de KYC o AML, y la tecnología hoy en día permite que se apliquen este tipo de medidas dentro de blockchains permisionadas para el caso que así lo requieran, ¿no? En el caso, en cuanto a casos de uso de este tipo de tecnología, podemos hablar de que empresas como JP Morgan, Goldman Sachs, KKR, Franklin Templeton, Hamilton Lane, empresas de esa talla, realmente titanes de la industria financiera, ya están avanzando con procesos de tokenización de activos de distintas maneras, con distintos objetivos. En muchos casos son pasos iniciales que se van dando, pero realmente se está avanzando muy fuerte por los actores más tradicionales de la industria financiera, así como por parte de nuevas empresas que se dedican específicamente a la digitalización de activos. Y en cuanto a digamos, a la propuesta de Avalanche en particular, que es lo que un poquito les quiero comentar en cuanto a la posibilidad de la tokenización de activos mediante en mercados regulados, como les decía. Bueno, muchas veces este tipo de activos no se pueden tokenizar
justamente por imposibilidad de dar cumplimiento con las normativas pertinentes en blockchains públicas. Avalanche tiene una red primaria en la cual, bueno, es totalmente pública, totalmente abierta y no permisionada, y allí existen muchos activos tokenizados, pero hay determinados activos que requieren de una infraestructura mucho más personalizada para que sea posible la tokenización eh, en estos mercados regulados, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la infraestructura de Avalanche, lo que está previsto es la creación de subnets. Las subnets son blockchains personalizadas que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier entidad puede crear y personalizarla a medida de sus necesidades. Esto permite que, por ejemplo, no solo trae ventajas en el caso para todo tipo de redes de mayor escalabilidad y de no verse afectada digamos, por la congestión que puede haber en la red general, digamos, en la red abierta, sino que se genera un entorno de ejecución aislado y en el cual no se ve afectado de la congestión que pueda traer el resto de la red. Y a su vez, estas subnets, estas blockchains personalizadas, pueden ser abiertas o pueden ser permisionadas. Y allí se pueden instrumentar este tipo de mecánicas, por ejemplo, de KYC, para todos los usuarios que quieran interactuar con esa red. Y para mercados regulados esto es realmente muy útil. Y esto hizo que en Avalanche el sector financiero tradicional se aproxime mucho al ecosistema y se comience a hacer desarrollos utilizando estas subnets con esta dinámica. Por ejemplo, KKR, que es uno de los fondos más grandes del mundo, del sistema financiero tradicional, en alianza con Securitize, tokenizó el año pasado una parte de su fondo insignia más grande que tienen en la actualidad. Y fue la primera vez que una inversión de este tipo fue ofrecida en Estados Unidos, porque justamente es la infraestructura que les permitió llevar adelante esta dinámica. Otro caso paradigmático es el de Intime Markets, que es un mercado de securities tokenizados, también en una subnet de Avalanche, la cual fue seleccionada recientemente por Wells Fargo como la única en el sector DeFi en su último desafío de innovación, y se están avanzando mucho en desarrollos dentro de esta subnet, en la cual, bueno, se están integrando varios participantes del sector financiero para poder participar de este mercado de activos tokenizados. Otro caso muy, muy interesante es el lanzamiento de FICA, que se dio recientemente, que va a poner en línea valores de deuda y carteras de préstamos tradicionales como activos tokenizados mediante el uso de la blockchain. También se están tokenizando, por ejemplo, los mercados de reaseguros, que son mercados muy específicos y que normalmente eran de muy difícil acceso para inversores, porque realmente eran estamos hablando de quienes aseguran a las aseguradoras, ¿no? Con lo cual era de muy, muy difícil acceso para un inversor tradicional, y realmente mediante la tokenización ya se está haciendo mucho más masivo el acceso a este tipo de instrumentos. Y en el caso de Avalanche, lo que se ha desarrollado también para facilitar, para permitir la- el desarrollo de este tipo de instrumentos tokenizados de manera lo más sencilla posible para empresas, para instituciones, es lo que denominamos Avalanche Evergreen, que son subnets que vienen, digamos, con un estándar ya predefinido, y que Avalabs, que es la empresa desarrolladora que está detrás de este proyecto, bueno, le ofrece a los emprendedores, a las empresas, todo lo necesario para que puedan lanzar su propia blockchain personalizada y ajustada a sus necesidades, ya sean desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista de cumplimiento normativo, para que puedan hacerlo de la manera más sencilla sin tener que involucrarse en las complejidades de lo que es el desarrollo en blockchain, ¿no? Todo esto se les resuelve por parte de Avalabs y se les da un paquete, digamos, que pueden implementar
para dar solución a sus necesidades, a las necesidades de sus negocios. Y otro tema que les quería comentar muy brevemente, y noto que ya estoy llegando más o menos al límite del tiempo, es el caso del lanzamiento que tuvimos hace muy poquito del programa Avalanche Vista, que es un fondo asignado por la Avalanche Foundation, que es de $50 millones para inversiones en activos tokenizados en la blockchain de Avalanche. Y este fondo que lanzó la Avalanche Foundation, lo interesante que tiene es que no solo no se trata de grants que se otorguen a quienes lancen proyectos en este ambiente, sino que van a ser inversiones efectivas que va a hacer la fundación en activos tokenizados dentro de la blockchain de Avalanche. Con lo cual es un monto bastante importante de $50 millones que se va a ejecutar en los próximos meses, y va a permitir un acceso, digamos, por parte de la Fundación Avalanche, un acceso a este tipo de activos tokenizados que se seleccione por la Fundación, y a quienes sean beneficiarios de estas inversiones, bueno, le va a ayudar a ganar tracción en el ofrecimiento en el mercado de este tipo de activos, ¿no? La verdad que esto es un pantallazo muy general que les estoy presentando en este momento, pero realmente es un mundo muy amplio que está en mucho auge, mucho desarrollo, tanto como decíamos por parte de empresas tradicionales como de empresas propiamente desarrolladas para estas dinámicas. Y los invitamos a todos aquellos quienes tengan interés en este tipo de cuestiones, bueno, a contactarse con nosotros, y estamos en condiciones de facilitarles, digamos, asesoramiento que necesiten para resolver cualquier duda que tengan en ese aspecto. Perfecto, Leandro. Pues muchísimas gracias. Tenemos aquí un espacio pequeñito para preguntas y respuestas. Eh, Sí, digo, ahorita que si alguien tiene alguna pregunta, por favor mandarla aquí al chat o al área de preguntas y respuestas. Por aquí nos preguntan, dice Juan Pedro Chevalier. Hola, Leandro, una pregunta más técnica. ¿Cómo enlazas un activo físico, ejemplo, un edificio con un token RC 721 o 20 con el contrato inteligente? Me refiero a cómo puede ver el smart contract el activo físico si está offline. ok. Bueno, es una buena pregunta esa. Hay distintas maneras, digamos, y hay distintas cuestiones a tener en cuenta en ese sentido. En principio, desde el punto de vista jurídico, estrictamente, el enlace digamos, la conexión entre el token, ya sea ERC-721, para quienes no estén en el tema, son los tokens no fungibles, es un estándar de tokens no fungibles, y ERC-20 es un estándar de tokens fungibles. Pero para cualquiera de estos casos, desde el punto de vista, la conexión jurídica pasa por nada más que por los términos y condiciones contractuales por los cuales se ofrece este tipo de activos, con lo cual quien emite ese tipo, ya sea la empresa que está tokenizando esos activos, bueno, al ofrecerlas en el mercado, mediante la emisión de estos tokens, bueno, se está obligando contractualmente, de acuerdo a los términos y condiciones que determine, a cuál es la conexión de esta representación digital con esos activos. Eso por empezar. Luego, más allá digamos, de esa vinculación jurídica que existe por el propio emisor de los activos, lo que existe también como herramienta para generar ese tipo de verificación, de vinculación, es lo que se llaman oráculos. Los oráculos son servicios que permiten alimentar a una blockchain de información que es externa a la propia blockchain. Y esto puede realizarse, bueno, de infinidad de maneras, contando ya sea con servicios de terceros. Hay modalidades centralizadas de oráculos, modalidades descentralizadas que pueden proveer información, por ejemplo, sobre información de precios o información de cualquier dinámica que se dé fuera de la blockchain y que se necesite esa información para alimentar la información y, por ejemplo, contratos inteligentes que operen dentro de la blockchain y que utilicen a estos tokens basados, por ejemplo, para determinar su valor
cuando no estamos hablando de valor transaccionado en la propia blockchain, ¿no? Así que por empezar tenemos una vinculación jurídica, contractual, y en cuanto a la información en sí misma, bueno, se recurre a oráculos, que existe realmente una gran diversidad, una gran variedad para alimentar a la blockchain de este tipo de información externa, ¿no? Perfecto, Leandro, muchas gracias. A ver, aquí tenemos una última pregunta. Nos pregunta Ramiro Figueroa. Hola, Leandro. ¿Sabes por qué la empresa Particle de venta de arte tokenizado cambió de Avalanche a otra blockchain? Me pareció un gran caso de uso de tokenización de arte. La verdad que no tengo presente el caso en particular. Lo voy a consultar y cualquier cosita, bueno, les paso la información que tenga. El caso de Particular es muy interesante porque se trataba un caso como el que les mencionaba de propiedad fraccionalizada de obras de arte digitales. Y lo que permitía era, por ejemplo, el inicio, me acuerdo que se había lanzado hace alrededor de un año, se había lanzado con una obra de Banksy, que bueno, era una obra de altísimo valor, y la habían fraccionalizado en varios miles de partes y la habían lanzado al mercado, y quien adquiría estas partes fraccionalizadas de la obra tenía no solo derechos sobre la obra en sí, sino que también le habilitaban el acceso exclusivo a exposiciones, a muestras en museos y demás, ¿no? Donde se encontraba la obra. Eh, Tengo entendido, bueno, de hecho es así que la tokenización que se hizo en su momento de las obras en Avalanche, bueno, sigue estando totalmente funcional, digamos, quien adquirió esos tokens sigue teniendo los beneficios de las obras. Probablemente lo que haya ocurrido es que hayan ampliado, digamos, su oferta y que estén emitiendo también en otras redes y ofreciendo al público en otras redes. Ah, perfecto, Leandro. Pues muchas gracias. Leandro, igual ya como para finalizar, me gustaría preguntarte, o sea, si la gente se quiere acercar a Avalabs, se quiere acercar a ti, o sea, como cuál es la forma correcta. No sé si nos podrías poner aquí en el chat o como tú gustes. Sí, les paso, nosotros tenemos, bueno, para lo que es la comunidad en español, tenemos un grupo de Telegram de que se los voy a pasar ahora en un momentito. Si me dan un segundo. También nos pueden buscar en Twitter, pero aquí le voy a dejar el link. Les dejo en el chat. Este es el link al grupo de Telegram, Perfecto. que allí, bueno, nos encontramos los miembros de la comunidad en español. Hay realmente bastante gente allí interactuando. Hay un ambiente muy, muy positivo, muy colaborativo, así que cualquier pregunta que se presenta allí por parte de cualquier persona es respondida de muy buena manera. Nunca hay preguntas tontas, digamos. Se puede preguntar con total confianza, con total eh, digamos, total franqueza, digamos, ya sea que se tengan muchos conocimientos o no, y van a obtener buenas respuestas, ya sea tanto de mi parte desde ya, que estoy así en el grupo, como de la comunidad en general, que es muy, muy participativa. Y allí les dejo también el Twitter de Avalanche en español, donde también nos pueden contactar ante cualquier duda, y también les dejo mi, mi contacto personal, que me pueden encontrar ya sea en cualquier red. Allí les dejo, es @leandro84d. Allí me pueden encontrar en Twitter, también en Telegram, y contactarme directamente si así lo desean. Si tienen cualquier duda sobre estos temas, sobre Avalanche en general, sobre blockchain en general, bueno, para mí es un placer hablar con ustedes. Y incluso si tienen algún proyecto en particular, ya sea de tokenización o de cualquier otra índole que les interese conversar, también quedo a disposición. Leandro, pues te agradecemos mucho tu tiempo, tu conocimiento, Leandro. Realmente, pues eres un experto de tokenización, digo, principalmente a través de Avalanche, pero en general eres un experto en temas de tokenización con blockchain. Te agradecemos mucho, mucho tu tiempo, compartir, ahora sí que todos tus conocimientos, de verdad es de gran importancia. Y pues nada, simplemente
agradecerte nuevamente, Leandro, y pues también agradecerle mucho a los que a los que se conectaron y a lo mejor también a los que lo van a ver de manera posterior, de forma grabada. Y pues nada, Leandro, muchísimas felicidades, muchas gracias y que tengas un muy buen lunes. No, el agradecido soy yo, la verdad que tanto a ti como a toda la audiencia. Un honor haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Leandro. Buen día y buen día a todos. Buen día.